La gran verdad oculta sobre Jesús de Nazaret, no es el Hijo de Dios, es una obra escrita por el autor español J. J. Benítez, conocido por sus investigaciones sobre fenómenos paranormales y su enfoque crítico hacia las narrativas tradicionales de la religión y la historia. En este libro, Benítez propone una interpretación controvertida y alternativa sobre la figura de Jesús, cuestionando la concepción comúnmente aceptada de que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios tal como se plantea en el cristianismo. La premisa central del libro es que muchas de las historias que rodean la vida de Jesús han sido distorsionadas o malinterpretadas a lo largo de los siglos. Benítez sugiere que las enseñanzas y acciones de Jesús, más que una demostración de su divinidad, reflejan una profunda sabiduría y conocimiento sobre el ser humano, la naturaleza del universo y la espiritualidad. El autor expone que las narrativas tradicionales, principalmente las basadas en los evangelios del Nuevo Testamento, fueron elaboradas por los primeros cristianos de forma selectiva, con el fin de consolidar el poder de la Iglesia y adaptar la figura de Jesús a una imagen que fuera aceptada por los emperadores romanos y las culturas helenísticas. Benítez plantea que Jesús podría haber sido un hombre con un conocimiento excepcional, posiblemente influenciado por tradiciones esotéricas y místicas de la época, y que su mensaje era más filosófico y ético que una proclamación de divinidad. Según esta visión, la idea de que Jesús era literalmente el Hijo de Dios es un concepto creado posteriormente por la Iglesia para justificar la divinidad de Cristo en el contexto del cristianismo imperial. A lo largo de su obra, Benítez no solo critica las interpretaciones religiosas tradicionales, sino que también señala que los textos bíblicos han sido objeto de manipulación, censura y modificaciones a lo largo de los siglos, lo que ha contribuido a crear una imagen distorsionada de Jesús. Además, en su enfoque, la figura de Jesús no es vista como un ser sobrehumano, sino como un hombre extraordinario cuyo mensaje de amor, compasión y respeto por la humanidad sigue siendo relevante hoy en día. El libro La gran verdad oculta sobre Jesús de Nazaret, no es el Hijo de Dios ha sido un tema polémico y provocador dentro de los círculos religiosos y académicos. A pesar de las críticas que ha recibido, Benítez presenta su trabajo como un intento de abrir una nueva perspectiva sobre Jesús, buscando comprenderlo más allá de los dogmas religiosos establecidos y enfocándose en lo que podría haber sido su verdadera misión. Es importante tener en cuenta que las ideas expuestas en este libro son interpretaciones personales del autor y, como tal, no están respaldadas por la mayoría de los estudiosos o teólogos tradicionales. Aún así, la obra invita a reflexionar sobre la historia, la religión y el legado de una de las figuras más influyentes en la historia de la humanidad. En la continuación de la gran verdad oculta sobre Jesús de Nazaret, no es el Hijo de Dios. J. J. Benítez sigue desarrollando su tesis de que las tradiciones cristianas han sido profundamente modificadas para adaptarse a los intereses políticos, sociales y económicos de las épocas posteriores a la muerte de Jesús. Según Benítez, la figura de Jesús fue reinterpretada y transformada por las primeras comunidades cristianas, especialmente después de la instauración del cristianismo como religión oficial del Imperio Romano bajo el emperador Constantino en el siglo IV. El autor subraya que los evangelios, tal como los conocemos hoy, no son relatos históricos neutrales, sino textos con un fuerte componente ideológico. Benítez argumenta que, si bien algunos de los evangelios contienen enseñanzas valiosas sobre la vida de Jesús, también han sido objeto de intervenciones y ediciones con el objetivo de fortalecer el control de la Iglesia sobre la población y consolidar su poder en una nueva estructura teológica. Para el autor, este proceso de creación y manipulación de la figura de Jesús como Hijo de Dios responde a la necesidad de establecer una autoridad religiosa infalible, un poder que pudiera ser utilizado por la Iglesia para controlar y moldear la moral de las sociedades a lo largo de los siglos. Benítez también hace un llamado a cuestionar ciertos aspectos de los evangelios que no concuerdan con la figura humana de Jesús, como los milagros, la resurrección y otras intervenciones divinas, sugiriendo que estos relatos podrían haber sido construidos para darle una aura sobrenatural que justificara su rol como figura central del cristianismo. El autor también pone en duda la historicidad de algunos eventos clave de la vida de Jesús, como su nacimiento y su muerte,
argumentando que muchas de las historias relacionadas con su vida podrían haber sido tomadas de mitologías y religiones anteriores. El autor no se limita solo a criticar el cristianismo, sino que también busca ofrecer una alternativa más humana y filosófica al mensaje de Jesús. Benítez considera que las enseñanzas originales de Jesús, aquellas que hablaban de amor, empatía, perdón y justicia social, siguen siendo fundamentales para el bienestar de la humanidad, pero que esas enseñanzas deben ser entendidas sin el velo de la divinidad impuesta por la Iglesia. Jesús, según Benítez, debe ser visto como un ser humano excepcional con un profundo conocimiento de la naturaleza humana, la espiritualidad y el universo, pero no como una figura divina. El libro también aborda las influencias externas que pudieron haber moldeado las enseñanzas de Jesús. Benítez menciona las tradiciones esotéricas, místicas y filosóficas de la época, incluyendo el gnosticismo, las enseñanzas de los neoplatónicos y las influencias de otras religiones orientales, como el budismo y el zoroastrismo, que podrían haber tenido un impacto en las ideas que Jesús compartió con sus seguidores. Para Benítez, es fundamental entender a Jesús dentro del contexto histórico y cultural en el que vivió, sin caer en la idealización que ha caracterizado a la figura del Cristo divino a lo largo de los siglos. El autor también critica el papel que la Iglesia ha jugado a lo largo de la historia, especialmente en relación con la manipulación de las doctrinas cristianas para beneficiar a la estructura eclesiástica. Benítez señala que la transformación de Jesús en una figura divina no solo fue un medio para consolidar el poder religioso, sino que también permitió la creación de una jerarquía eclesiástica que controlaba las creencias y prácticas espirituales de millones de personas. Por último, J. Benítez ofrece su perspectiva sobre cómo podemos hoy en día conectar con el verdadero mensaje de Jesús, alejados de las interpretaciones dogmáticas. Según él, es necesario dejar atrás las imposiciones religiosas y buscar una comprensión más profunda y auténtica de las enseñanzas de Jesús, entendiendo que el amor y la empatía hacia los demás, la búsqueda de la justicia y la paz interior son los pilares fundamentales de su legado. El enfoque de Benítez invita a la reflexión y al cuestionamiento, desafiando las ideas establecidas sobre la religión y la figura de Jesús. Si bien su libro ha sido criticado y ha generado controversia, también ha atraído a aquellos que buscan una alternativa a las explicaciones tradicionales de la vida y los mensajes de Jesús, proponiendo una visión más abierta y crítica sobre la historia religiosa. Sin embargo, es importante resaltar que las teorías de Benítez no son universales ni aceptadas por los académicos o teólogos tradicionales, y su trabajo debe ser considerado como una interpretación personal que busca abrir un debate sobre la figura de Jesús en la historia. En la siguiente parte de la gran verdad oculta sobre Jesús de Nazaret, no es el Hijo de Dios, J. Benítez continúa desentrañando lo que él considera los misterios más profundos que rodean la vida de Jesús, tocando temas que van más allá de los relatos tradicionales. En lugar de presentar a Jesús como un ser divino e inaccesible, el autor intenta humanizarlo, colocándolo dentro de un contexto histórico más amplio y aludiendo a las influencias que pudo haber recibido de otras culturas y filosofías antiguas. Uno de los aspectos que Benítez aborda con mayor énfasis es el de los llamados milagros de Jesús. El autor sostiene que estos eventos, como caminar sobre el agua, sanar enfermos de manera sobrenatural o resucitar a los muertos, no deben ser tomados literalmente. Para Benítez, estos relatos podrían haber sido interpretaciones alegóricas o incluso manipulaciones posteriores de los seguidores de Jesús con el objetivo de crear una imagen divina alrededor de él. En lugar de ser milagros en el sentido tradicional, estos eventos podrían ser entendidos como manifestaciones de un conocimiento profundo de la psicología humana, el poder de la mente sobre el cuerpo, o simplemente como gestos simbólicos destinados a enseñar lecciones espirituales. La crítica a la tradición cristiana se extiende también al concepto de la resurrección. Benítez señala que la idea de la resurrección de Jesús no necesariamente tiene que ver con una resurrección literal, sino con la transformación de su mensaje y su influencia en la humanidad, que perdura incluso después de su muerte. Según él, la figura de Jesús fue inmortalizada a través de las enseñanzas que dejó y la huella que dejó en aquellos que lo siguieron.
De esta manera, la resurrección se transforma en un símbolo de la perpetuidad del mensaje de amor y compasión de Jesús, no en un milagro físico o sobrenatural. Además, J. Benítez profundiza en el concepto de la segunda venida de Cristo, una idea que ha sido parte fundamental de la teología cristiana durante siglos. Benítez cuestiona esta noción, argumentando que no necesariamente debe interpretarse de manera literal. En lugar de esperar el retorno de un ser divino en un futuro lejano, el autor sugiere que la verdadera segunda venida de Jesús radica en la llegada de una nueva comprensión del ser humano, la reconciliación entre la humanidad y la naturaleza, y un despertar colectivo a los valores fundamentales que Jesús predicó: el amor, la igualdad, la paz y el respeto. El autor también examina el papel de la Iglesia en la creación de la imagen divina de Jesús, sugiriendo que la construcción de esta imagen fue una estrategia para cimentar el poder religioso de la Iglesia en los primeros siglos del cristianismo. Según Benítez, la figura de Jesús como Hijo de Dios sirvió para justificar la autoridad de la Iglesia y establecer un vínculo inquebrantable entre el poder secular y el poder religioso. Esta narrativa se construyó cuidadosamente a lo largo del tiempo, con el objetivo de consolidar una institución centralizada que pudiera guiar y controlar a las masas. Por otro lado, Benítez también pone en tela de juicio los textos sagrados que la Iglesia ha considerado como los más auténticos, como los evangelios canónicos. En su investigación, el autor sugiere que muchos de estos textos fueron modificados a lo largo del tiempo, censurados o incluso creados para cumplir con intereses específicos de la Iglesia. Benítez se refiere a los evangelios gnósticos, aquellos textos considerados heréticos y excluidos del canon oficial, como una fuente que podría ofrecer una perspectiva más cercana a la verdadera enseñanza de Jesús. Estos textos, según el autor, reflejan un conocimiento esotérico y profundo que podría haberse perdido o distorsionado en los textos que conocemos hoy en día. Una de las críticas más duras que Benítez hace tiene que ver con la interpretación del sacrificio de Jesús en la cruz. El autor sugiere que la idea de Jesús como un cordero sacrificado para expiar los pecados de la humanidad es una interpretación que no solo es teológicamente cuestionable, sino que también sirve para perpetuar una narrativa de sufrimiento y culpa. Benítez argumenta que el sacrificio de Jesús no tiene que ver con un acto de redención en un sentido literal, sino con un mensaje de sacrificio personal y entrega hacia el bienestar de los demás. De acuerdo con esta interpretación, la cruz simboliza la lucha y el sufrimiento inherentes al proceso de cambiar las estructuras de poder y las injusticias del mundo, más que un sacrificio necesario para la salvación. El trabajo de Benítez también resalta las enseñanzas filosóficas que Jesús pudo haber conocido, como las ideas de los filósofos griegos, los místicos orientales y las tradiciones judías esotéricas. Según el autor, estas influencias fueron esenciales para moldear la comprensión de Jesús sobre la vida, el cosmos y la conexión entre los seres humanos. Benítez sostiene que Jesús no era un ser aislado, sino un hombre influenciado por su entorno y por las tradiciones espirituales que existían en su tiempo. Por último, Benítez invita a los lectores a ver la figura de Jesús no como un Dios, sino como un ser humano que, a través de su vida y sus enseñanzas, dejó un legado invaluable para la humanidad. En lugar de seguir dogmas religiosos impuestos, Benítez alienta a las personas a buscar la verdad dentro de sí mismas, a cuestionar lo que se les ha enseñado y a abrazar los principios de amor, respeto y comprensión que Jesús predicó. La verdadera enseñanza de Jesús, según el autor, está en el entendimiento profundo de nuestra humanidad y la capacidad de vivir de manera ética y compasiva. A lo largo de su obra, J. Benítez ofrece una interpretación alternativa de Jesús que desafía las creencias religiosas tradicionales, invitando a los lectores a reconsiderar su visión de la figura de Jesús, no como un ser divino distante, sino como un ser humano extraordinario cuyo mensaje sigue siendo relevante en la actualidad. Sin embargo, sus teorías continúan siendo objeto de debate y muchos las consideran una interpretación personal que no tiene el respaldo de la mayoría de los estudiosos de la religión ni de las autoridades religiosas.